En este tramo de la vida política de la Argentina, el Congreso tiene un lugar preponderante. Ahí es donde se está discutiendo buena parte de las políticas públicas del gobierno de Javier Milei. Y ahora va a ocurrir que se va a discutir en el Senado los fondos para las universidades y hay que ir a discutir prontamente el tema de las jubilaciones. Una de las diputadas que va a tener un rol importante, está aquí con nosotros, es Paula Modeo, es parte del monobloque, creo, de la provincia de Tucumán. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vos y un grupo de otros diputados y diputadas que quizá todavía tienen una posición que están deliberando, ¿se dan una idea de la importancia que tienen en el debate que se viene? Sí, sobre todo desde siempre, ¿no? La responsabilidad de decir, a ver, yo soy un monobloque que no es ni oficialismo ni oposición, trabajo fuertemente por estas ideas, creo en estas ideas, creo que son necesarias, pero siempre desde un lugar como muy de hacerlo en frío, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que tenemos a la vista para poder tomar decisiones, ¿no? Que las decisiones se tomen no... Yo siento que la oposición muchas veces tiene como, y nos los dicen, ¿no? No es tan ilógico el proyecto que presenta ficha limpia, base de datos genéticos, pero hay una decisión de no acompañar al gobierno, y eso me parece una responsabilidad. Como por prejuicio político, digamos. No le vamos a dar nada a Milei. Ahora, ¿cuál es en el caso de las jubilaciones? ¿Cómo estás evaluando? ¿Cuáles son los elementos que estás teniendo en cuenta para tomar una decisión? Vos te abstuviste en diputados, ¿no? Sobre todo porque yo quería como el dato técnico, decir, bueno, ¿cuál es el costo fiscal de esto? ¿Cómo se pagaría? Tomamos en cuenta el informe de la OPC, supuestamente te implicaba un 4% del gasto del producto y después de 0,4 del producto, y lo que nos informaron es que en realidad no es 0,4 del producto, es 0,4 del producto hoy, pero como se actualiza automáticamente por IPC, en momentos zigzagueantes puede ser muchísimo más que un 0,4 del producto. Y si es mucho más de 0,4 del producto, puede transformarse en déficit fiscal que se termina pagando con más emisión monetaria. Entonces, lo que yo siempre sostengo, lo que tratamos de sostener desde mi bloque, creo, es decir, a ver, ¿dónde estamos sentados? Estamos sentados en un polvorín y estábamos sentados en un polvorín porque nos habían dejado las cuentas explotadas en Argentina. Entonces, lo que nosotros somos muy responsables en decir cuál era la salida o cuál es la salida. Bueno, la salida es orden en las cuentas públicas, achicar el gasto. A ver, antes que Hernán dé algunos datos económicos, pues ya lo veo venir. Esto que nos decís, ¿quiere decir que ya tomaste una decisión respecto de si acompañar el veto o sostener el proyecto que salió del Congreso? Probablemente acompañemos el veto, muy probablemente acompañemos el veto. ¿Por esta razón? Por esta razón, porque yo lo que siento es que no quiero ser... ¿viste esa mano que se levantaba en el Congreso kirchnerista que era una escribanía, que fue realmente una escribanía el Congreso y que no era un ámbito de discusión, sino como en muchas de las legislaturas provinciales está pintado y lo único que hace es le levanta mano? En este caso está López Murphy y Pichetto, que no tienen, justamente están de kirchnerismo bastante poco. De kirchneristas tienen bastante poco, están opositores, están explicando, y un hombre que ha jugado para los ajustes siempre como López Murphy va a votar en contra. Digo, no me parece realmente que... No sé, si usted cree que el ahorro se puede hacer por los más débiles, está bien. Pero me parece que los abuelos tienen derecho a vivir también, ¿no? Mire, yo con Ricardo López Murphy, de hecho, hemos presentado muchísimos proyectos juntos y trabajamos mucho, y es una persona con la que constantemente estamos trabajando. Y en ese sentido, me parece que él, de alguna manera, lo que está diciendo es, miren, sí impacta y puede impactar más de 0,4 el producto, pero hagamos el ajuste en otro lado. Y el tema, y por eso yo me abstuve, porque dije, che, bueno, veamos si se puede ajustar de otro lado, veamos realmente si se puede ajustar de otro lado. Y lo que nos están mostrando las cuentas públicas es que es muy difícil está tan enmarañado y está tan complicado el desbarajuste que se ha llegado a un equilibrio. Yo no digo que no tengamos que ir a una fórmula dignificante para los jubilados. No estoy diciendo esto, estoy diciendo tenemos un sistema pésimo que está quebrado, tenemos un sistema que ha sido manoseado, tenemos un sistema que no es sustentable de ninguna manera, y de hecho con Ricardo López Murphy hemos hablado hasta el hartazgo de cuál es el modelo que tenemos, porque no es sustentable. De hecho, Paula, sí. Pero yo te pongo un ejemplo. ¿No era más razonable que aquellos que tienen patrimonio superior a 300 millones de pesos, que tienen
la amplia mayoría, el 80% de su patrimonio en el exterior, que son unas 200.000 personas que tributan bienes personales, que continuaran con la alícuota que estaban y poder pagarle a los jubilados, porque el monto es equivalente. A mí me da la impresión que el gobierno termina siendo duro con los débiles y con ese sector. Yo creo que el gobierno, sin ponerme en defensora del gobierno, porque no soy el gobierno, o sea, pero lo que sí siento es que hay un plan, ¿no? Es decir, bueno, no basta solo con el ajuste, porque el ajuste me puede llevar a recesión. Y con eso no salimos. La alícuota de bienes personales? Cuando volvió, ¿te acordás que fue al Congreso y se insistió en la redacción por el artículo 81? Para la baja. Exacto. Te pregunto vos entonces, ¿por qué votaste eso y ahora en contra de los jubilados? Yo no creo que esté votando en contra de los jubilados, sino que estoy votando a favor de un plan de gobierno. Bueno, pero le están haciendo hacer el esfuerzo a los pobres y no a los ricos. Eso es lo que está, no es tan difícil de entender lo que dice. Es que en realidad yo lo que pienso es lo siguiente. Vos no basta con el ajuste. Vos no salís de esta situación que nos dejaron con el ajuste. Vos sí o sí necesitas reactivación económica. ¿Cómo genero reactivación económica? El consumo de los jubilados. No, ¿cómo generas reactivación? No alcanza. Necesito inversiones. A ver, quiero escuchar cómo Vos se necesitas genera que vengan la inversiones, que se desarrollen inversiones, disminuir la presión fiscal para que Argentina sea un lugar amigable para invertir. Entonces me parece, y que necesitas que se reactive la economía. A ver, ¿es el plan perfecto? No es el plan perfecto. ¿Es lo que yo hubiera hecho si fuese el Ejecutivo? No. Ahora, este es el plan de gobierno que está, la política que está proponiendo el Ejecutivo, y me parece que no es el momento para seguir poniéndole palos en la rueda a un Ejecutivo que está logrando... Pero permitime una cosa, esto es, le quitamos presión impositiva, pagan menos aquellos que tienen 300 millones de pesos o más en el exterior, si tendrían que vender su departamento en Miami para invertir acá, para que la actividad crezca, y creemos que un jubilado de la mínima que cobre 15.000 pesos más, que lo va a gastar de todas formas, eso no reactiva la economía, me cuesta entenderlo. Pero esa gente que no está pagando bienes personales, sí está pagando otros impuestos, y muy altos. Y está bien que así sea. El problema en Argentina es que tenemos un régimen tributario totalmente distorsionado y regresivo y muchísimas cosas más, porque vos a los impuestos nacionales le tenés que sumar, no es solamente IVA, no es solamente ganancia, no es solamente impuesto al cheque, no es solamente bienes personales, son una maraña de impuestos, ingresos brutos que llega al 5%, el TEM, impuestos municipales. Entonces, ¿cuál es la señal que vos le estás dando a esa gente que ya paga mucho tributo? ¿Pero cuáles son los que pagan bienes personales? ¿Cuál es el impuesto que no paga el pobre? Porque el IVA lo paga igual. Ganancia no paga. Que depende. Ahora los trabajadores sí lo pagan. Así que los trabajadores con sueldos altos. ¿Cómo? Los trabajadores con los sueldos altos. Pero Más que o no menos. Pero que no tienen 300 millones igual. Con sueldos altos, bastante relativo, ¿no? A ver, lo ideal es tender a que queden solamente ganancias y que quede IVA y sacar todos los otros impuestos. En los otros países del mundo, yo siempre cuento esta anécdota cuando me piden un dictamen, una empresa española que quería venir a invertir en Argentina, yo les pido, decime cuáles son los impuestos, porque teníamos que ver de doble tributación, decime cuáles son los impuestos que se pagan en España y yo hago el memo de lo que se paga en Argentina. Yo gasté 34 hojas para explicarle el sistema tributario argentino. IVA, ingresos brutos, ganancia mínima presunta que existía en ese momento, retenciones, percepciones en la fuente, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles. Tenés una serie de impuestos y en todos los países del mundo serios y que crecen, solamente tenés dos impuestos, el impuesto de la ganancia y el IVA. Bueno, y se terminó el partido. Pero una cosa, no es verdad. En Brasil tiene el mismo esquema que la Argentina. Y si revisás cualquier país, vas a encontrar un esquema tributario. Si querés, después te paso el informe que hicimos nosotros. Vas a ver que tienen exactamente los mismos impuestos. No, permitime... 5% en ingresos brutos en toda la cadena no existe en ningún lugar del mundo. ¿En ingresos brutos, 5% del ingreso bruto en toda la cadena? ¿Sabés quién paga en Estados Unidos básicamente lo que es el IVA? En los niveles estaduales. Así que es básicamente como ingresos brutos. No, eso es el VAT en Estados Unidos, que es distinto a ingresos brutos. Porque es un impuesto indirecto. Esquema, Paula. Perdón, alguien, si tuvieras que hacer el mismo consejo a un inversor español, el inversor español te va a preguntar, yo te van a invertir en la Argentina, pero en la Argentina hay capacidad ociosa.
Digo, ¿cuánto está la capacidad ociosa, Hernán? Promedio ¿Hoy? 50%. 54%. Digo, ¿por qué voy a invertir si en ese país algo debe pasar con ese nivel de capacidad ociosa? O sea, lonas en las máquinas o telas plásticas o lo que fuere. Eso por un lado. Por otro lado te van a decir, yo escuché al presidente de tu país y el plan industrial es, nosotros nos quedamos afuera, hagan lo que sea. Cosa que no sucede en ningún país del mundo hoy. Yo El discurso del Día de la Industria de la UIA del presidente Milei. Mira, hay un informe que se hizo la primera vez en la gestión de Macri, que lo hizo una actual diputada, que es Diana Fernández Morlero, y que después la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, lo siguió haciendo. Que realmente yo les pido que lo miren porque es espectacular. Lo que analiza es la tasa de asistencia efectiva del Estado. Analiza cuánto hay había de asistencia efectiva entre subsidios cruzados, deducciones y regímenes de fomento por industria. Y hay industrias donde la tasa efectiva es altísima, es decir, la ayuda del Estado es muchísimas veces superior a lo que aporta esa industria con un régimen que estaba destinado a ser temporal. Como Tierra del Fuego, por ejemplo. Como Tierra del Fuego. Están por... Pero no es por industria, no es Tierra del Fuego, es por sector económico. Toma alimentos y bebidas, industriales, autopartes, calzado, etcétera. Y después analiza las industrias que tienen tasas negativas de asistencia del Estado. Es decir, es mucho más lo que le da esa industria, es mucho más lo que le quita el Estado, ¿sí? Ok, el Estado tiene tasa negativa de asistencia porque el Estado le quita más de lo que le da. Entonces, ese sistema que tenemos en Argentina de subsidios y distorsiones cruzadas con regímenes especiales, me parece que es lo que apunta el presidente. Es decir, apunta a eliminar. Exacto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué sería justo? Que vos pongas reglas parejas para todos. Pero no todos arrancan del mismo lugar, ¿no? Bueno, pero no si vos tenés misma... hace 45 años un régimen de promoción y sigue teniendo una tasa efectiva del Estado altísima, y vos tenés una industria que es competitiva como el campo y como la agroindustria que es súper competitiva y que es mentira que no da mano de obra porque es toda una cadena, es la cadena agroindustrial, y vos le estás pidiendo que esa industria te subsidie y te mantenga otra industria que no es competitiva. Pero, Paula, te pongo un ejemplo. Sí. Salió una noticia hace un par de días de algo que traía Cerolini acá, una especie de invento de los tres lados del mostrador. Hay un fondo, el FAMP, para Tierra del Fuego, que se creó hace un par de años atrás, que hoy lo administra el vice, que depende del ministro Caputo. Que además lo ejecuta Noelia Ruiz, que la puso Santiago Caputo, y que básicamente va a beneficiar a uno de los grandes empresarios de la isla, Nicolás Caputo. ¿Eso no te parece? Estoy totalmente en contra de Tierra del Fuego. No, pero te estoy hablando de una cosa que va más allá de Tierra del Fuego. Una cosa es el enclave. Acá te estoy hablando de tres lados del mostrador favoreciendo a un empresario que aparentemente eso no es un problema. Yo no soy oficialismo, no voy a defender todas las cosas. Recién hablaban del decreto de acceso a la información pública, por eso también me abstuve en el tema de las jubilaciones cuando no me dieron los datos. No creo en los regímenes especiales, creo en la ley pareja para todo, creo que esa tasa de asistencia efectiva es tremendamente injusta, distorsiva, subsidios cruzados entre sectores económicos, me parece que así un país no crece, pero lo que estoy sosteniendo es que nosotros estábamos sobre un polvorín, era una bomba a punto de explotar. Esa es la narrativa del gobierno, Paula. Eso es lo que yo creo Está bien, eso es lo que vos crees, no es necesariamente lo que cree todo el sector de la política. Y le apunto algo, porque en definitiva es interesante que pongas el eje, o que se ponga el eje, mejor dicho, en la política tributaria. Es decir, cómo la política decide cómo recauda y eventualmente cómo efectivamente reparte o cómo aumenta esos ingresos, ¿no? Uno entiende que hay un país ideal por delante, que hay un montón de cosas que hay que esperar y crecimiento. Da la sensación que hay sectores de la población que no pueden esperar más. Esa, a mi modesto modo de ver, es la pregunta que habría que hacerse frente a esta escena. Pero entiendo que ya tenés, que tu decisión está básicamente tomada. Digo, por nosotros estamos ahí en el... Sí hay una... Yo lo que te digo nada más es que los jubilados tienen un fondo que han juntado con su trabajo, que es el Fondo de Garantías del ANSES, que son varios miles de millones de dólares. Que Cristina lo dilapidó.
No, averiguá Lo porque dilapidó. tiene el doble de lo que tiene. Se fue cuando se fue Se hizo Cristina, en crecer, 2015 tenía Dato, que crecer. dato. Pero no importa, Sí, buscá los creció datos, ya que te gustan los Lo datos. gastó en cosas que no tenía que Bueno, gastar. pero Sí. por eso, en cosas que no. En este caso sería, si tienen que cubrir con ese fondo, que es 2 veces la reserva del Banco Central, cubrir los 15.000 pesos que le faltan a los jubilados, me parece que tienen derecho ellos mismos a que se destine ese dinero para ellos, porque no sé si lo dilapidó, este gobierno lo quería rifar directamente. Lo que yo estoy diciendo es que ese fondo se puede usar en momentos de emergencia, como decís vos, si superás el 0,4, podría ese fondo poner la plata para que lleguen los 15.000 pesos que son de los jubilados. Un fondo así no se va a gastar de esa manera. Pero bueno. Yo creo que no hay nadie que no quiera que los jubilados ganen más. Nadie. Y por eso me abstuve en su momento. Creo que no hay nadie que no quiera que los jubilados ganen más. Como no hay nadie que no quiera que los médicos ganen más. El tema es el cuándo. El tema es cómo lo pagamos. ¿Y el cuándo? ¿Cómo lo pagamos? Claro, o sea, ¿de qué manera se generan ingresos o eventualmente cuándo? a quién se le saca para pagarle a los Porque después no jubilados? va a haber ni para los jubilados, ni para los maestros, ni para los docentes si no hacemos los cambios que eran necesarios para sacar esta... Paula, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.